¿Dónde está la luz? Que me dé la luz, que me dé la luz. Ahora te ves muy oscuro, José Luis. Sí, es que Te me ves de cambié de color muy escenario. serio. Porque... Estoy buscando dónde me va a dar la luz. Espérame. Bueno, después de una interrupción por tiempo que nos otorgó Zoom, ya estamos de regreso. Estamos con José Luis Hernández Rebollar, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, específicamente trabajando en el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, y con Darío César Peregrina, responsable de la Oficina de Transferencia de Tecnología, también del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, a quienes les agradezco su paciencia por tan larga charla. Repito la pregunta con la cual se terminó el video anterior. ¿Qué propondrían, de acuerdo a su experiencia, con base en lo que han evaluado ustedes en estos 2 años de gobierno de la actual administración? ¿Qué propondrían en términos de cómo ven la legislación actual? No sé si es distinta a la que teníamos hace algunos años, creo que es la misma todavía. Y los programas que están echados a andar, tipo PRONACES, etcétera. Por supuesto que Pues no la intención sería, si hay que cambiar algo, pues entonces hay que decirlo y hay que llevárselo a la mesa a quienes toman decisiones. ¿Y quién mejor que la Presidencia de la República, verdad? Uh-huh. Sí, no es la misma legislación con la que nos peleábamos antes, Carlos. Ya cambió. En el caso muy particular del Gran Telescopio Milimétrico, que es la parte que me toca, tenemos un financiamiento que proviene de un fideicomiso. Y digo proviene porque el fideicomiso todavía está activo. Entonces, no sabemos cuál será la fuente de financiamiento cuando termine este financiamiento que viene de este fideicomiso. Una vez que se modificó la ley de ciencia y tecnología para dejar fuera la creación de fideicomisos, no es claro cómo se van a apoyar otra vez estos grandes proyectos que son muy complejos. Entonces, lo que hace falta es que se pueda modificar no solamente la ley de ciencia y tecnología, que ya está en proceso, hay una iniciativa de ley, sino la ley de adquisiciones, ¿no? Hay una cuestión que creo que nos preocupa a muchos y varios lo hemos comentado en diferentes fondos. Cuando tú quieres meter a los centros públicos de investigación o a las universidades o los institutos no autónomos a que se rijan bajo una ley que está hecha para oficinas burocráticas, empiezas a generar problemas más que soluciones. Cosas muy sencillas que podríamos revisar. El internet, la telefonía, la energía eléctrica, son rubros restringidos en la administración pública federal, porque pues, posiblemente las oficinas para las cuales va dirigida esta ley no tienen mucho que hacer, o bien tendrían en realidad que justificarse por qué utilizan energía eléctrica los fines de semana o después de las 5 de la tarde, o por qué quieren conexión a internet. Y eso es lo que tienen que hacer los centros públicos de investigación y las universidades no independientes o autónomas. Cada año tienen que justificar por qué quieren conectarse a internet, por qué quieren utilizar energía eléctrica después de las 5 de la tarde, por qué quieren comprar equipos de laboratorio, cuando debería ser pues parte de las facilidades que le dé la ley. No deberían ser las excepciones de la ley las que utilicen las universidades y los centros públicos de investigación. ¿Ves? Entonces, la ley, así como está pensada para este grupo de oficinas, pero no para este grupo de universidades y centros públicos de investigación. Desde mi punto de vista, lo que hace falta es una nueva ley de la administración pública
para los gastos y el financiamiento y las actividades de este grupo de oficinas que se dedican a la investigación y a la academia. O sea, no es lógico, pues, pensar que cuando tú quieres comprar un equipo para laboratorio, debas emplear las excepciones de la ley. Entonces, si tienes que utilizar las excepciones de la ley para llevar a cabo tu tarea fundamental, algo está mal. La ley no está alineada con las tareas fundamentales. Entonces, esa es una gran oportunidad que tiene ahora el gobierno, revisar esta gran deuda que tiene con las universidades y centros públicos de investigación. Me refiero a las no autónomas. Muy bien, eso es en cuanto, digamos, a la legislación. No sé si en automático implicaría que los programas ya operativos se mejorarían en automático, o también hay que meterle cirugía. Hay otras. Hace unos años se hizo unas modificaciones a la ley general, a la ley de responsabilidades administrativas, cuando se llamaba Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisamente para eliminar el conflicto de interés que pudiera surgir cuando un investigador en un centro público de investigación de la Administración Pública Federal llegara a beneficiarse de un patentamiento, de un licenciamiento, y que fuera posible que, pues, se hiciera de ese beneficio, ¿no? De algunos dineros, producto del licenciamiento de un desarrollo tecnológico. Y la modificación quedó en el limbo. En el aire. Quedó en el aire porque antes de que cambiara la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedó la tarea de que los centros públicos y otras universidades pues deberían generar un reglamento interno que regulara este tipo de dineros, para que no se viera como que la gente está trabajando para su propio beneficio, que está marcado como conflicto de interés en la ley, ¿no? Cuando cambió la ley de responsabilidades administrativas, no se llevaron a cabo los reglamentos en el periodo que se había establecido. Y entonces ahorita estamos en el limbo. Y algunas personas de los órganos de sistemas de control podrían interpretar que sí estás en un claro conflicto de interés cuando estás trabajando sobre una tecnología en el tiempo dedicado como tu trabajo, del cual estás esperando sacar provecho económico por medio de un licenciamiento. Entonces se vuelve un asunto de incertidumbre, y la incertidumbre pues nunca es buena para llevar a cabo este tipo de actividades. Esa es otra tarea que está pendiente. O se revisa otra vez. Decía César hace algunos minutos que utilizaba el ejemplo del diagnóstico médico y decía que en esos 36 años en donde se caminó bajo estos esquemas, parece que se quedaron cosas pendientes, porque justo ahorita que hablabas de los lineamientos para evitar el conflicto de intereses, José Luis, yo recuerdo que este asunto de los lineamientos en el INAO se discutió hace 20 años, si no es que más. Y se logró establecer esos lineamientos. Es decir, como que sí se avanzó en este tipo de, al menos en el aspecto normativo, en este tipo de asuntos. Pero entonces yo haría la siguiente pregunta, que puede ser incómoda para muchos. ¿Por qué no aprovecharon esa ventana de oportunidad? Es decir, ¿por qué los investigadores y los técnicos mexicanos todavía no dan el salto y crean este tipo de empresas? Porque yo estoy seguro que son unas cuantas, salvo que ustedes me corrijan y me digan que crecieron como si fueran maíz en un campo fértil. ¿Qué pasó? ¿Qué falta? Falta la zanahoria. Pero esa zanahoria, insisto, César,
Esa No, zanahoria pero, Carlos, es que eso existió. el problema muy sencillo. El problema es multifactorial, muchas variables involucran. Y voy a brincarme a otros escenarios. Sí. Para los investigadores no es atractivo, digo, salvo los que tengan la vocación, de hacerlo. De ahí en fuera, las condiciones no se vuelven atractivas para, dime tú, a un investigador que se dedica a hacer investigación, publicación, papers, y que ese es el marco sólido en el cual se desenvuelve y en el cual él tiene su recompensa, donde coloquialmente yo le digo zanahoria, pues a mí realmente no me llamaría la atención aventarme a una aventura y a una incertidumbre tal para arriesgar lo que ya tengo seguro. En términos de tiempo, costo-beneficio no me hace sentido, ¿no? Entonces, aunado a eso, no hay reglas claras del juego. Aunado a eso, no, el que hace emprendimiento en México es porque de veras tiene muy bien puesta la camiseta. Yo conozco, a raíz de mi experiencia en Estados Unidos, a varios compañeros en ese tiempo de maestría, empresarios, pero que se vuelven malabaristas, administradores, abogados, o sea, todo en uno solo para poder sacar sus empresas de base tecnológica. Pero eso es más por una vocación de vida que por realmente que esté dado el caldo de cultivo para que, como ellos, generara una serie, como dices tú, se dieran, ¿qué ejemplo utilizaste? Como maíz en un campo fértil. Pues germinaran como maíz. Como maíz en campo fértil, que eso sería lo deseable, porque te aseguro que bueno, ustedes saben cómo está la generación del Producto Interno en México, ¿no? Las empresas pequeñas, medianas, son las que generan, las que soportan en México la economía. Es correcto. Ahora, eso sería deseable. Pero bueno, te digo, y ese es uno de los problemas por los que pudiera darte esa respuesta, Carlos, pero hay otras por las cuales no se da. Pero fíjate lo que acabas de plantear, César, y es de veras un problema casi imposible de resolver desde mi punto de vista. Tú dices que se requiere que los investigadores y la gente que se dedica a la tecnología tenga vocación y que exista la zanahoria correspondiente. Y efectivamente, mientras la zanahoria está en el paper y el premio está en el paper, pues entonces difícilmente un investigador se va a preocupar por andar creando empresas de base tecnológica. Es decir, y lo que hablábamos al principio, el reconocimiento va a estar en el paper, no en la empresa que está fabricando, qué sé yo, alguna chunche. Ajá. Sí, pero ojo, yo lo que digo es, no todos tienen por qué ser médicos, no todos tienen por qué ser contadores. Cada quien, es decir, se debe para mí deben de existir las condiciones para que, o viéndolo como un papá, ¿no? Debe de haber las condiciones para, si mi hijo quiere ser científico, bueno, pues no, pero ver, toma ese plan de carrera, pero yo no estoy de acuerdo. Espérame, pero yo no estoy de acuerdo. Al menos quienes no están en las áreas eminentemente científicas, tipo los astrónomos, ¿sí? O los físicos, quienes están, por ejemplo, en electrónica, en óptica. A eso iba. Eso sí, César, eso sí, perdóname, no les estás hablando en chino. Claro, no, a eso iba, ese es mi punto. El problema aquí es que en México hay muy buenos científicos teóricos, abstractos. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, pero
científicos, tecnólogos, pues son contados, pero por la sombrilla, esa ecosistema, ya no quería utilizar esa palabra, pero toda esa serie de condiciones que te permitan, ¿no?, generar todo ese valor y que puede ser muy útil y muy beneficioso para él, para su familia, para su comunidad, para su región, para su estado y para el país, ¿no? En esa cadenita. Digo, el chiste es que tengas, ahora sí, como dicen en mercería, para quien quieras, ¿no? Yo recuerdo muy bien la entrevista que le hice a Enrique Zúcar, porque le pregunté que qué opinaba sobre el esquema de evaluación en el CONACYT, en donde da X puntaje a los papers, X puntaje a las conferencias, X puntaje a la formación de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y obvio que él me decía que ese esquema habría que revisarlo absolutamente. Estás hablando de la zanahoria, César, y estás en lo correcto, porque la zanahoria está mal puesta. Está bien puesta quizá para ciertos científicos, pero no para otros. Es lo que me refiero. Está hecha para cierto sector, pero no existe todo el mecanismo o el marco de referencia tanto para impulsar como para evaluar a esa otra área, gran área, ¿no? Y que hace ratito preguntabas, bueno, ¿tú qué propondrías? Bueno, yéndome desde lo que ya platiqué o poniéndole grado desde el frotar la lámpara y pedirle al genio de la botella, ¿no?, que lo dije hace rato, como que un cambio estructural de profundidad, pero a lo mejor, que es parte de lo que también acabo de mencionar de la zanahoria, pero a lo mejor a más bajo nivel en nuestro ámbito o nuestra lucha diaria, pues que empezar a impactar en el conocimiento de la gente, porque es un tema muy desconocido, incluso para el general de los que están incluso metidos en él, ¿no? Llámese científicos, llámese técnicos, incluso llámese los mismos tecnólogos, y aquí podríamos discutir con José Luis, ¿no? Tenemos compañeros tecnólogos que son muy buenos técnicos, pero desconocen mucho de lo que representa llevar una tecnología hasta su comercialización, porque incluso influye en áreas que son más en el área de marketing, en el área de publicidad, en el área de finanzas, en el área de contaduría, ¿no? Y muchos no conocen bien toda esa cadena de valor donde pueden integrarse, ¿no? Entiendo que la creación de las oficinas se llaman transferencia tecnológica, ya no recuerdo bien, César. Sí. Ajá. La intención era poner las herramientas al servicio de los científicos para justamente llevarlos de la mano en ese sentido. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Y hay ese otro ejemplo claro de la ambigüedad, ¿no? O sea, créeme que eso nació con muy buenas intenciones, con muy buenas intenciones. El problema es que empiezan las interpretaciones, los desconocimientos y no, espérate, no, ahí no sabemos, mejor no le muevas. Y algo que mencionaba José Luis hace rato, ¿no? Conflicto de intereses. No le muevas porque podemos, ¿no? Podemos generar un conflicto de intereses y ante ese podemos separan las cosas, ¿no? Porque una cosa que me queda claro de mi experiencia es que si para que algo avance debe de haber la voluntad. Claro. Y la voluntad del que tiene el sartén por el mango o la responsabilidad completa. Y si esa persona no tiene la voluntad, sencillamente ahí termina cualquier esfuerzo o cualquier... Hay gente muy arrojada que dice que más vale pedir perdón que pedir permiso. De eso nada más que bueno, pues ahora si se te aparece la Contraloría, pues quién sabe, ¿verdad? Si estés dispuesto a jugártela. Sí, es que
y ya metiéndonos en otros ámbitos, pues hay directores o gentes, gerentes o como se llame, pues puede ver, ¿no? Pero líderes, ahí es donde realmente está también la carencia en muchos lados, ¿no? Exacto. Sí, eso de liderazgo que acabas de mencionar es muy importante, César. Efectivamente, creo que este país, si de algo carece, es de líderes. Son muy poquitos, ¿eh? Bueno, pues te digo, y creo que ahí en esa escala o en esa, te digo, lista a Santa Claus, pues yo me concluiría mis comentarios. Ok, pues quizás Igual quiero hoy abonar. cierres la plática, mi estimado José Luis Hernández Rebollar. No, sí, da para más tiempo. Ah, no, le seguimos hasta que nos Sí, cierres el programa. sí, yo igual voy de nuevo a hacer referencia al gran telescopio milimétrico, ¿no? Porque pues es la parte en la que me ha tocado colaborar desde ya voy a cumplir 10 años. Voy a servirme agua, pero síganle, este los estoy escuchando. Síganle. Mira, el gran telescopio milimétrico, así como el HAWC, son ejemplos de grandes proyectos que no son tan comunes en México, en la historia del país, al punto que el gran telescopio es el proyecto más caro, ¿no? El que se le ha metido dinero por parte del gobierno federal. Y entonces creo que debemos tomarlo como una experiencia y ver qué es lo que está pasando con él para ver si estamos listos o no estamos listos para llevar a cabo otros proyectos tecnológicos de ese tamaño, de esa envergadura. Es decir, nos metimos a hacer el telescopio más grande del mundo, ¿no? Y resulta ser una infraestructura muy cara, pero una estructura cara, otra vez, es un término relativo. Cara con respecto a qué es, ¿no? Es subjetivo. Es que hay dos ¿Mucho cuestiones, dinero? ¿no? Sí, es mucho dinero. Entonces, a la hora de que se quiere calificar si debería o no debería utilizarse ese dinero para esta actividad, pues nos tenemos que preguntar qué es lo que estábamos buscando cuando lo hicimos o cuando empezamos a hacerlo desde el principio, ¿no? Si eso es lo que este gobierno quiere, porque eso es un asunto que no va a ser financiado por particulares, eso está claro. Tiene que ser financiado por el gobierno federal o el gobierno estatal. Entonces, si es algo que el gobierno quiere, pues debe estar siempre consciente que no va a ser un gasto, va a ser una inversión a largo plazo y en diferentes aspectos. Este telescopio pues, da lugar a otras tecnologías que pueden ser aplicables, sí, en otros campos, sí. ¿Cómo se le hace? Metiéndole más gente, ¿no? Para eso esa fue la idea de las oficinas de transferencia tecnológica, que pudieras identificar qué tecnologías podías bajar a producto. Pero esa cadenita en la que tienes una tecnología que se aplica a una cosa y luego pueda ser aplicada a otra cosa que ya se le pueda llamar en particular producto, para que lo tenga una persona o un usuario de la población en general, es una cadenita muy larga que involucra mucha gente de diferente tipo de entrenamiento y especialización. Y eso es invertir más en más gente. Entonces, si no se resuelven los financiamientos, todo se reduce al dinero. Si el gobierno no se da cuenta que hacen falta reglamentos y leyes para poder financiar este tipo de proyectos que son grandes y ya tienen vida propia, entonces no vamos a poder hacer más. Pues se habla Si no se resuelve, si no se nuevamente pueden de hacer otras llegar, cosas. tenemos 7 minutos, ¿eh? Se habla desde que López Obrador era presidente electo, pues se habla nuevamente del famoso 1% del PIB para ciencia y tecnología. ¿Qué ha pasado Sí, con y esto? ahí hay un problema, ¿eh? Hay que ver cómo se mide. Hay que ver cómo se mide, porque el problema también es la medición. ¿Cómo vamos a medir ese 1% cuando juntamos qué partes del presupuesto? Porque si nos vamos nada más a lo que se le da al CONACYT, entonces no llegamos ni a un punto 3, una cosa No, así. pero no, Una pero de las
cosas que se hicieron con los PEI, déjame terminar este pensamiento, es precisamente cuando se puso una ley de ciencia y tecnología, estos artículos para hacer los fideicomisos, era porque se quería que las demás secretarías de sus presupuestos designaran parte para desarrollar tecnologías, proyectos o lo que tú quisieras que fueran de interés de las secretarías. A falta de laboratorios, a falta de que la Secretaría tuviera sus laboratorios propios, entonces se pensó que pudieran destinar parte de sus presupuestos para que el CONACYT pudiera identificar a las empresas o a las universidades que pudieran llevar a cabo esos proyectos de interés de las secretarías. Y eso se eliminó. Pero hasta donde, espérame, pero hasta donde yo recuerdo, el presupuesto de egreso de la Federación, cuando habla y le pone números a ciencia y tecnología, no solamente es el CONACYT. Es decir, están ahí las distintas dependencias y entidades que le ponen dinero a ciencia y tecnología. El problema, es decir, tú has hablado reiteradamente de los fideicomisos y en los cuales estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero el fideicomiso es una herramienta, José Luis. El fideicomiso es una manera de ejercer los recursos de forma multianual, con comités, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta. Puede haber otras herramientas, no necesariamente con la manera o que sean estrictamente hablando de un fideicomiso. Eso no importa. Hay que echarle ingenio. El problema central es, para la ciencia y la tecnología, es estar atado a un presupuesto anual. Ese es el problema. Sí, exactamente. ¿Okay? Exactamente. Ahora, ¿cómo lo rompes? Pero no solamente eso. A ver, adelante. No solamente eso, sino que la forma en que se vio es que el mecanismo para transferir los dineros de la Secretaría ya te congelaste. Uy, creo que ya. Ya se congeló la imagen. Sí. A ver, se perdió. Estabas hablando de que la forma de transferir los recursos de las dependencias, supongo que ibas a decir, es a través de los fideicomisos. Porque la figura del fideicomiso sí lo permitía, ¿no? Recibir aportaciones de diferentes medios para este financiamiento, y entonces esta secretaría podía tomar de su presupuesto una parte, dejarla en el fideicomiso, declararlo ya ejercido, y entonces el CONACYT con el tiempo generar el programa que diera pie. Pero hasta donde, digo, yo no sé qué, científica de interés de la secretaría. No existe todavía un mecanismo que lo sustituya. Exacto. Yo no sé qué pasó después de que se dijo que desaparecieron los fideicomisos. Yo sé ciertamente que todavía los dineros están, no sé si en un fideicomiso o en alguna otra parte, pero están disponibles para programas que rebasan un ejercicio fiscal. No solo en ciencia y tecnología, por ejemplo, en cultura pasa exactamente lo mismo. Es decir, creo que la Secretaría de Hacienda y estas dependencias, en el caso de la Secretaría de Cultura, lograron ponerse de acuerdo para mantener recursos para aquellos programas que requieren un ejercicio multianual. Tú hablabas de los dineros que tiene el Gran Telescopio Milimétrico. Esos provinieron de un fideicomiso y yo supongo que siguen permaneciendo en ese fideicomiso, o no sé a dónde lo mandaron, pero eso es lo de menos, José Luis. La verdad es que eso es lo de menos. El asunto es que los recursos puedan ejercerse cuando deban ejercerse, de acuerdo a una planeación pues bien hecha, ¿verdad, César? Porque luego también eso es lo que sucede, que la planeación de los proyectos científicos
cojea mucho, maestro. Así es. Bueno, es otro, te digo, esto a mí me gusta mucho este tema porque en él confluyen pues muchos aspectos, ¿no? Y ahorita has tocado otro, planeación, la planeación de proyectos. Yo difícilmente he encontrado personas que sepan planear, ¿no? Así es. Y creo que mucho de los problemas que se suscitan en proyectos, digo, vienen originados precisamente por una falta de planeación, ¿no? Y una integración en la planeación, porque muchas veces cuando hablamos de planeación nos quedamos nada más en el concepto, pero eso tiene, en él impactan cuestiones legales, administrativas, contables, logísticas, de riesgos. Es todo un mundo complejo y que desgraciadamente tendemos a sintetizarlo y en el mejor de los casos y en el peor es pues a despreciarlo o a no tomarlo en cuenta. Pues compañeros, creo que ya nos van a cortar la Así gente es. de Zoom. Pues les agradezco mucho. Estuvo muy buena la plática y yo creo que hay que hacer la segunda edición y una